Bienvenido, señor Manzanares, Rodríguez Manzanares. Hola, muy buenas tardes, noches, días, depende de donde lo estén viendo. Muchas gracias, JL Mantecón, por esta presentación. Pues decir que estoy encantadísimo de estar aquí en tu programa y que, bueno, es un placer poder compartir unos minutos con usted y con todos nuestros oyentes y con nuestros videoyentes. Bien, pues Juan Benito ha venido hoy porque es todo un experto y ha escrito, como se dice en el argot callejero, el ciento y la madre de libros, entre ellos este que tengo en mis manos, que se llama Órdenes de Caballería Militares y Hospitalarias. Este es el tomo segundo y también tenemos el tomo primero, o sea, les mostramos a la cámara para que ustedes lo vean. Y pues ahí lo pueden ver ustedes perfectamente, el tomo número 1 y el tomo número 2. Bueno, y llegó la hora de entrevistar aquí a nuestro acompañante, que lo tenemos ahí muy calladito, observándolo todo, y ya es el momento de entrevistarle, porque el señor, como hemos dicho antes, Juan Benito Rodríguez Manzanares, pues ha escrito pues un libro referente, lo mostramos otra vez, a las órdenes de caballería militares y hospitalarias. Aquí tenemos 2 tomos, pero señor Benito, ¿hay más tomos? Hola, saludos de nuevo a todos. Sí, hay un tercer tomo que aún no ha salido, pero que está en el horno para salir, que es el referente al último ciclo que se hizo en el Ateneo Mercantil de Valencia, que no habla de las órdenes de caballería militares y hospitalarias, sino de las órdenes nobiliarias, dinásticas y honoríficas. Y ese último ciclo, como acabó realmente la última conferencia hace muy poquito tiempo, el día 2 de este mes, aún no ha dado tiempo a poder constituir el libro en concreto. El libro esperamos que pueda salir a principios del mes que viene. ¿El por qué, el motivo de escribir de órdenes de caballería militares y hospitalarias? ¿El por qué? ¿Algún motivo en especial? Sí, un motivo en especial tiene, porque todo lo que se hace en esta vida obedece a algún motivo que mueva a las personas a hacerlo. Hace 3 años, en 2018, le propuse al Ateneo Mercantil de Valencia hacer un ciclo de conferencias que luego lo partimos en 2 partes, sobre las órdenes militares de caballería y hospitalarias, justamente porque realmente a mí, el tema de las órdenes me apasiona. De hecho, yo estoy y he estado en varias órdenes, incluso estuve en una orden templaria aquí en Valencia y llegué a tener el rango de comendador del Reino de Valencia. Entonces, como es un tema que a mí me encanta, que a mí me apasiona, me puso, como suele decirse, a tirar del hilito para informarme un poquito más, para buscar a ver esta orden o aquella, a ver los méritos que había hecho o a ver la trayectoria que tenía. Y una cosa lleva a la otra, y de las grandes órdenes que todo el mundo más o menos conoce, llegué a otras no tan grandes y no tan conocidas, pero que en conjunto han sido 19 órdenes, 19 conferencias que hemos realizado en el Ateneo, con un éxito de público arrollador. Incluso porque es importante, en el tiempo de pandemia, el tiempo de la pandemia más cruda, lo hacíamos a través de Zoom, y bueno, pues Zoom, la plataforma, estaba llenísima. O sea, puedo decir y agradecer a todas las personas que mes a mes, las conferencias eran mensuales, que mes a mes han llenado la sala, primero la sala Sorolla, luego la sala Stolz del Ateneo Mercantil de Valencia, y desde que llegó la pandemia y se instaló a vivir con nosotros, a través también de Zoom. Tengo que dar las gracias porque realmente es
un placer ver que la sala la tienes llena hasta el final, o ver que el Zoom lo tienes también con un puñado de gente. Y eso fue el motivo de por qué escribir, porque realmente es un tema que me apasiona, y además es un tema que no es muy conocido, que no está muy extendido, y que he notado, y el Ateneo también ha notado, que es un tema que a las personas en general les gusta mucho y les atrae mucho el tema de las órdenes. A veces es muy intrincado, a veces es raro, a veces tiene ahí cositas que ni te las esperas, y entonces, bueno, pues es un tema que gusta a la gente. Bien, por el título que pone órdenes de caballería militares y hospitalarias. Eso se refiere que ha habido dos órdenes distintas, una militares y otra hospitalaria, que se dedicaban, por ejemplo, yo que sé, a proteger a los viajeros que no fueran víctimas de los pillajes de los bandidos, de estos y asaltantes y demás, o todo es un conjunto, una orden de caballería. No, bueno, no todo un conjunto no es una orden de caballería. Cada orden tiene su rama y su forma y su ámbito y su idiosincrasia. Lo que pasa es que la mayoría de las órdenes que se crearon en el medievo, desde la primera hasta la última, que se dejaron de conformar órdenes, siempre han tenido una rama militar, que es la que incluso ayudaba a los reyes, como si fueran el ejército de los países o de los reinos en ese momento, y a esas órdenes se le llamaban casi siempre de caballería. Eso era un nombre que venía dado por sí en todas las órdenes. Y luego lo de hospitalarias es porque la mayoría de las órdenes, a pesar de ser militares, tenían siempre adosado o tenía siempre unida una rama religiosa. Y la rama religiosa normalmente tenía siempre unos hospitales para, de una parte, poder socorrer a los peregrinos que iban en aquel tiempo a Tierra Santa de los peligros de los salteadores, de los peligros, no sé, animales o leones, cualquier animal o cualquier alimaña que pudiera comérselo, de los salteadores de caminos, que también era un peligro, pero además, igual a veces a lo mejor casi más que los animales, pero además también el hospital funcionaba como hospital para los propios caballeros de las órdenes, porque cuando iban a pelear, evidentemente, unos caían en el campo de batalla, otros no caían, pero tenían a lo mejor algo en la pierna, algo en algún sitio, entonces esos hospitales servían, digamos, en esas dos vertientes. Una de ellas para cuidar a los peregrinos que iban a Tierra Santa, si tenían necesidad de ellos, y otra para cuidar y velar de sus propios caballeros para poder darles todo lo que hiciera falta. Cierto es que hay órdenes que, al margen de esas dos vertientes, tuvieron una muy específica, como fue, por ejemplo, la Orden de San Lázaro, de la cual viene el famoso nombre de los lazaretos, que eran las leproserías, que al margen de velar por los peregrinos que iban a Tierra Santa y al margen de velar por sus propios caballeros, tenían la misión concreta de velar, ayudar y salvaguardar a los leprosos, que en ese entonces la lepra era una enfermedad catalogada como muy contagiosa. A las personas se les desprendía la piel, acababan pues de una forma muy casi lo que ahora podríamos decir un poquito gore, ¿no? Un poquito mucho. Ahora la lepra está prácticamente, si no erradicada, muy controlada. Muy controlada, pero en aquel momento la Orden de San Lázaro, con sus leproserías, era una orden puntera y una orden que realmente era reconocida y querida por todos por esa función en concreto, al margen de las funciones que todas las órdenes tenían más o menos. Bien, a mí lo que me apasiona mucho son las órdenes militares, cómo era la estrategia que hacían o que realizaban, por ejemplo, en un combate. ¿Eso lo ha llegado el señor Juan Benito a estudiar? Sí. Lo que pasa es que, salvo la orden de los caballeros templarios,
que es la orden que seguramente todos conoceremos y tendremos siempre en la cabeza como la orden militar por excelencia. Las demás órdenes, en su forma de actuar en el campo de batalla, digamos que eran más estándar, eran más, ¿cómo decirlo? Todos hacían lo mismo, las mismas estrategias y lo mismo que había. Salvo la orden de los caballeros templarios, que incluso ellos llegaron a crear sus propias estrategias, como una de ellas fue la de atacar de frente al enemigo y cuando estaban descuidados dar por detrás la vuelta y atacarlos desde la parte de detrás. Entonces eso no se lo esperaba y a no esperárselo, pues evidentemente al enemigo lo pillaban totalmente fuera de juego y ganaban. Entonces, salvo los templarios, que realmente innovaron en el campo de batalla y aparte tenían reglas muy estrictas, como que una de ellas era que ningún templario podía salir del campo de batalla mientras hubiera otro templario que los necesitara o mientras la batalla no hubiera acabado. O sea, antes morir que abandonar el campo de batalla. Entonces, salvo, como decía, la orden templaria, que sí innovó en ese aspecto, todas las demás órdenes eran pues básicamente lo que hasta ese momento se había llevado, que era pues a la carga con las espadas y cuerpo a cuerpo. Bien, me supongo que los templarios se alzaron más, digamos, resurgieron más, dijéramos, contra la guerra contra los sarracenos, los musulmanes y demás, ¿no? Sí, bueno, realmente todas las órdenes, una de sus directrices fundacionales siempre, como he dicho, era velar por los santos lugares, y al velar por los santos lugares, indirectamente todas estaban, digamos, en contra de los musulmanes, por decirlo de alguna forma, porque quien atacaba a los santos lugares eran los musulmanes. Sí, sí. Era así de simple. Entonces, todas estaban un poco, si no en contra, sí por lo menos velando de que los musulmanes no hicieran nada. Y bueno, los templarios también fueron una orden que en ese aspecto fue de lo más radical, de lo más radical. De hecho, los templarios es la orden militar por excelencia. La mayoría de las órdenes nacieron al amparo de una orden religiosa, nacieron al amparo de cuidar a cierta colectivo religioso, pero la orden de los templarios es la única que nació puramente militar. Luego, cuando el Papa le dio, digamos, el beneplácito para que pudieran constituirse como orden, digamos que de alguna manera le impusieron tener una rama religiosa, pero realmente la orden templaria es la única que nació como orden militar. De hecho, la mayoría de los historiadores, por no decir todos, coinciden en este punto, en el que fue una orden creada puramente militar y que a partir de ella, con las innovaciones que incluyeron, a partir de ella, todas las órdenes que tenían un ámbito militar, que eran prácticamente todas las que se creaban, copiaron los esquemas y copiaron las formas de actuar de los templarios. Los templarios, a pesar de que se ha escrito mucho sobre ellos y de que, como suele decirse, ha corrido mucha tinta para explicando lo que son y lo que son, aún no se ha explicado todo lo que hicieron, porque es que realmente fue una orden que duró muy poquito, no llegó a 200 años, 199 si no recuerdo mal, pero en ese tiempo hizo mucho más que otras órdenes que han pervivido pues prácticamente como hasta ahora. Dos órdenes se crearon en el medievo y han llegado hasta ahora, otras han desaparecido, pero algunas han desaparecido y se ha hablado un poco más de ellos, pero los templarios es que desaparecieron, y yo siempre he dicho que cuando los hicieron desaparecer, porque no se desaparecieron ellos porque quisieron, sino que les obligaron, entre comillas, a desaparecer, murió lo que era la orden templaria, pero nació lo que era la leyenda de los templarios, y la leyenda de los templarios ha llegado hasta nuestros días, y yo creo que casi incluso con más fuerza cada día que pasa. Sí. Eso es lo que yo quería preguntarle, que yo sé varias versiones de cómo desaparecieron los templarios. ¿Cuál le la deja aquí el señor Juan Benito? Bueno, mi visión o mi
Mi punto de vista sobre ese tema es el punto de vista que tienen la mayoría de los historiadores, y la mayoría de los historiadores coinciden en que hubo un rey de Francia, que quiso hacer una cruzada. De hecho la hizo, pero no fue hacia los santos lugares, sino que se fue hacia Egipto. Quería atacar a Egipto y quería, pues, medrar por allí, en aquellas tierras. Lo que ocurre es que este señor, este rey, no tuvo, digamos, no fue precavido y no se informó de que el Nilo tenía unas crecidas y que esas crecidas inundaban las tierras y que esas inundaciones provocaban o no provocaban cosas al margen. Y eso fue lo que hizo que esa cruzada fracasara. Esa cruzada fracasó, no la ganaron los cristianos, pero ahí fue donde al rey que lideraba esa cruzada, que fue la 9ª, si no recuerdo mal, lo apresaron. Después de apresarlo, el reino de Francia, que no tenía capacidad económica suficiente para poder salvar a su rey, recurrió a los templarios, que tenían un patrimonio en tierras, en encomiendas, en dinero que era realmente monumental, y los templarios le dieron el dinero al reino de Francia para que pudieran liberar a su rey. Lo liberaron, pero el reino de Francia quedó en deuda con los templarios porque tenía que pagarle lo que les habían prestado. El nieto de este rey que apresaron quiso que los templarios le perdonaran la deuda, pero los templarios le dijeron al rey que no podían perdonarle la deuda y que no se la iban a perdonar. Y ahí hubo mucho que hablar, y como no pudieron llegar a hacer que los templarios le perdonaran la deuda al reino de Francia, el reino de Francia presionó al papa que había en ese momento allí, que era el papa Clemente V, que dicen todos que, según lo que luego se encontró de los pergaminos de Sion, él no estaba de acuerdo con abolir la orden, pero lo presionó mucho el rey de Francia, y entonces, a través de una bula y otra bula y otra bula, varias bulas en que una los condenaba, otra hacía efectivo la condena, otro tal, hasta que llegó un viernes 13. Por eso dicen mucha gente que el viernes 13 es un día malo y nefasto, porque fue cuando realmente atacaron a los templarios y los hicieron desaparecer. Y a partir de ahí, los templarios quedaron, por eso no quisieron de pagarle la deuda, pero el reino de Francia los hizo desaparecer. Los hizo desaparecer totalmente. Les culpaban o les acusaban de herejía, los acusaban de blasfemia, los acusaban de homosexualidad, que en aquel tiempo estaba muy perseguida, y más dentro de las órdenes. Les acusaban de muchas cosas que no hicieron, y muchos de los templarios, presionados por la situación, llegaron, y seguramente por las torturas, que las torturas serían finas en aquel momento, sí, pues llegaron a admitir cosas que no habían hecho. Pero el último gran maestre de los templarios, que fue Jacques de Molay, cuando iban a quemarlo, lo quemaron a él y a su segundo, digamos que, por decirlo de alguna manera, no quiso morir dejando que los templarios, la orden que él llevaba en su corazón, porque era el gran maestre, acabara, digamos, de una forma tan vergonzosa. Y digamos que en el último momento, como suele decirse, antes de pegarle fuego a la hoguera, él dijo que todo lo que habían asumido los templarios como que cosas que habían hecho, eso era mentira, y que todo había sido por presión de las torturas, y que los templarios nunca habían hecho nada, y que los templarios estaban libres de toda culpabilidad. Y eso lo que hizo fue incluso azuzar más el fuego, como suele decirse. Claro, sí. Y bueno, los quemaron, los mataron. 2 templarios se deshicieron. Los que no mataron, porque mataron a muchísimos,
se fueron disolviendo y fueron hacia otros territorios de Europa, sobre todo de Europa, y se fueron diseminando para intentar pues salvar la vida de alguna manera. Esa es la versión la más extendida, la más conocida y la que todos los historiadores, digamos, apuntan y dan como buena, y es la que yo doy como buena. Bien, ¿y cuándo resurgen de nuevo? Porque hay órdenes templarias hoy en la actualidad, incluso la información que tengo que hay hasta templarios que están por ahí, por Extremo Oriente o Oriente Medio, combatiendo en Afganistán o algo así. Me ha llegado la información, yo no sé si eso será fidedigno o no, que dice que hay templarios hoy en día que combaten contra el terrorismo en Oriente. Bueno, pues yo realmente no sé si hay templarios que puedan combatir en Oriente contra el terrorismo, porque no tengo ninguna información al respecto y no podría decir nada a ese respecto. Lo que sí que puedo decir es que todas las órdenes templarias que ahora se autodenominan órdenes templarias, y yo estuve en la orden del Arcángel San Uriel, y realmente no son órdenes templarias, ¿vale? No pueden ser órdenes templarias porque una de los decretos de las bulas que dictaminó el Papa Clemente V era de que una vez la orden templaria se abolía, se deshacía, estaba prohibido terminantemente volver a instaurarla bajo excomunión. Ahora la excomunión seguramente a mucha gente le diría igual, pero en aquel tiempo era algo importante. Entonces, las asociaciones que hay ahora, que son asociaciones que se autodenominan, como lo que yo estaba, templarias, puedo decir que, bueno, teníamos, yo me salí del espíritu templario, ¿no? Quieren, digamos, recoger de alguna manera el testigo templario de, bueno, pues de las directrices fundacionales, de lo que era en un principio, de todo lo que tenía la orden templaria como bueno, pero no pasa de ahí, no puede ser una orden. Además, es que actualmente no se conceden permisos ni bulas papales para crear órdenes nuevas. Solamente existen las órdenes religiosas que ya están, y las dos únicas órdenes que nunca han muerto o nunca han desaparecido, sería mejor palabra que muerto, que nunca han desaparecido desde que se crearon, que fue la Orden de Malta y la Orden del Santo Sepulcro, que desde que se crearon en 1090 y tantos y en 1100 y pico por ahí, no han desaparecido hasta aquí. Entonces esas perviven como orden, y las órdenes religiosas. Ahora, si una persona quisiera que el Papa le diera una bula para crear una orden, no se lo concedería. De hecho, es que las órdenes tal cual se creaban en el medievo ahora no tienen razón de ser. Y no tienen razón de ser porque el brazo militar, como comentaba antes, ya no tiene sentido de que le apoye a un reino o a un país, porque cada país tiene su ejército. La rama hospitalaria no tiene sentido de que haya una orden que sea hospitalaria y que vaya a hacer, porque ahora hospitales hay tanto públicos como privados. No tiene sentido. Y luego, por ejemplo, tampoco tiene sentido que a mí una orden nueva, creada de nuevo cuño, creada esta mañana por la mañana, me vaya a librar de los peligros que hay para ir a Tierra Santa, cuando hay agencias de viajes que te hacen viajes organizados a Tierra Santa. Entonces, es que tal cual se crearon en el medievo las órdenes de caballería, militares y hospitalarias, hoy en día no tienen razón de ser. De hecho, las mayorías de las órdenes, porque luego todos, aunque han desaparecido, se han refundado de nuevo, y ahora pues San Lázaro está otra vez refundada, y Calatrava también, y bueno, las órdenes que se han refundado de nuevo ya no tienen en sus, digamos, en
en sus directrices fundacionales salvar ni hacer, sino más bien son órdenes que intentan, como hace por ejemplo el Santo Sepulcro, es una de las órdenes que lo hacen, hacer cenas de gala, hacer cenas o comidas con gente relevante e importante, para que esas personas puedan aportar dinero en mayor o menor medida, cada una lo que pueda, claro, para poder hacer obras sociales. Obras sociales que como pueden ser, por ejemplo, pues ahí crea en Tierra Santa un centro de mayores, por ejemplo, o si es la Orden de Malta, pues para que con ese dinero que recaudan puedan seguir manteniendo la obra social que tienen, que es, por ejemplo, los voluntarios para cuando hay, no sé, un terremoto en no sé qué sitio. Una de las primeras entidades que está ahí es la Orden de Malta con sus voluntarios. Los voluntarios, ya lo dice la palabra, no cobra, pero tienen que tener un equipamiento, tienen que tener unas herramientas, tienen que tener algo para poder ejercer su labor de voluntario, y con eso se financian. O sea que ahora pues las órdenes, pues como decía, ya no tienen el sentido que podían tener en el medievo cuando se crearon las primeras. Sí, claro, ahí con lo que has dicho, hay hospitales, claro, públicos, privados, hay asociaciones, hay ONG, claro, y claro, por supuesto, no tiene origen de ser. Una cosa que me llama mucho la curiosidad, ¿qué significa cada cruz que hay aquí en el libro? Pues, ¿el significado? Pues cada cruz, y no es una cruz nada más, sino es el escudo, el logotipo de cada orden. Este por aquí es el logotipo de la Orden de Santo Sepulcro. Este es el de la Orden de Malta. Este es el de la Orden de los Templarios. Este es el de la Orden de San Lázaro, que por cierto, el San Lázaro y Orden de Malta siempre han estado un poco a matar. Este es la de San Esteban de Hungría. Este es la de Calatrava. Y por aquí, tenemos este, que es la Orden de Santiago. Aquí esta es la Orden de Monte Gaudio. Esta es la Orden de Alcántara. Esta es la Orden de los Caballeros de Santa María del Puig. Esta es la Orden Teutónica. Esta es la Orden de San Jorge de Alfama. Y esta es la Orden de Montesa. Y sobre la Orden de Montesa quisiera hacer solamente una puntualización, porque sí. Me gusta decirlo siempre, es una orden que fue la heredera de los templarios. Ahora, si viene a caso, pues comento algo más, pero es que fue la única orden creada en Valencia, totalmente en Valencia. Fue una orden valenciana, mientras que las demás pues han sido aragonesas o han sido creadas en Jerusalén, creadas en, no sé, en Alemania. Esta es una orden valenciana. Y como valenciano, y bueno, pues me siento muy orgulloso de que tengamos una orden, y aparte la Orden de Montesa, que ha sido una orden muy potente, y ha sido una orden que realmente pertenecer a ella era un orgullo, porque como en la mayoría de las órdenes, para ingresar tenías que tener 4 apellidos nobles, o algunas incluso 8 apellidos nobles, y tener un vivir tranquilo, sin necesidad de trabajar y de mancharte las manos. Entonces es importante. De hecho, hoy en día pertenecer a cualquiera de las órdenes nombradas, y Montesa es una de ellas, pertenecer a esas órdenes es un privilegio. Según, que esto ya está confirmado, digo que como valenciano se sentirá usted muy orgulloso que el Santo Cáliz esté aquí en la Catedral de Valencia. Hombre, claro, clarísimo. Eso no es que me siento muy orgulloso, me siento súper orgullosísimo, y aparte muy, muy complacido. Entonces, también porque la historia del cáliz ha tenido un vaivén y una deriva muy importante, y a veces un tanto rara y compleja, y acabar en Valencia, en la catedral, y no solamente acabar en Valencia en la catedral, sino acabar en Valencia en la catedral, y que la mayoría de los historiadores, porque siempre hay alguno que está un poco en contra, pero bueno, la mayoría de los historiadores, por decir una cantidad, el 99 de los historiadores dicen que es el cáliz, la copa de bendición que realmente tuvo Jesús en las manos. Eso es un privilegio, tener una reliquia que tiene 2000 años. Eso es
impresionante, eso es impresionante. Claro que sí. Sobre todo porque esa reliquia es una, no hay más. Bueno, me parece que hay alguna otra en no sé qué sitio que dice que es la original, pero bueno, no hay más. Y digo porque es una, porque si recogiéramos todos los trocitos del Lignum Crucis que llaman, no se podría construir solamente una cruz, sino que seguramente podríamos construir 3 o 4 o 5 cruces. O sea que hay más trozos de los que podía haber tenido la cruz. Pero aquí no, aquí es una, no hay más. Entonces es importantísimo saber que en Valencia, en la Catedral Metropolitana de Valencia, tenemos la cruz, la copa de bendición que tuvo Jesús en la mano en aquella famosa cena. Eso realmente es tener un trocito de la historia, de una historia impresionante aquí en Valencia. Y además que se puede visitar y se puede ver. No es necesario pedir día ni hora. Si quieres ya verla de otra manera, pues ya sí hay días que la sacan o hay otra forma de verla. Pero para verla es acercarse a la capilla de Santo Cáliz, que es entrando a la catedral a mano derecha. Al fondo está la capilla y ahí hay un retablo, que es lo que antes estaba en el coro, y verlo, está ahí. O sea, vamos, lo tienes a un palmo, tienes 2000 años de historia a un palmo. O sea, a un palmo a un metro de ti. A un metro de distancia. Entonces, claro. Eso, claro, es un privilegio, es un orgullo. Total, sí, un privilegio total. Bueno, hemos hablado de órdenes de caballería, hospitalarios, hemos hablado de templarios, hemos hablado del Santo Cáliz, pero no hemos hablado de aquí don Juan Ignacio, porque parece ser que es un escritor muy prolífero, ¿no? ¿Cuántos libros ha publicado ya? Bueno, pues sí, realmente soy bastante prolífico, pero porque no empecé ayer. Ya, como se podrá ver, ya no peino ni canas, es que no tengo ni pelos que peinar ya. Entonces eso quiere decir que tengo muchos años en las espaldas y bueno, que eso va haciendo que los libros vayan sumando. Sí, tengo la cantidad exacta, no se la voy a decir porque no va a ser, pero son 30 y tantos libros escritos, y colaboraciones y participaciones he perdido la cuenta, muchísimas. Pero en mis libros tengo de todo tipo. Hay poemarios, hay novelas, hay ensayos, hay obras de teatro e incluso, y eso lo digo siempre muy orgulloso, he escrito o escribí en su día un libro de texto que se estuvo utilizando en alguna academia aquí en Valencia. Y eso remarco un poquito también siempre este tema, porque un libro de texto no es algo que esté al alcance de escribir de todo el mundo o que todos los escritores hayan escrito un libro de texto. Y saber que ha habido personas, chavales, que han estudiado con tu libro, pues es algo también importantísimo. Claro, sí. Dentro de los poemarios, tengo poemarios que son generalistas y tengo algunos que están compuestos única y exclusivamente con la estructura llamada Rima JB, que es la que yo creé en 2009 y que a día de hoy puedo decir que es una tendencia dentro de los ámbitos poéticos, y que ya no solamente en Valencia, no solamente en España, sino, a Dios gracias, en prácticamente toda Sudamérica, México, Colombia, Uruguay, Chile, Paraguay, Honduras, San Salvador, pero no solamente en Sudamérica, sino que en otros países, como por ejemplo en China, en Malasia, en Brasil, en África. Tengo poesías escritas en Swahili. Está empezando a introducirse. Y digo está empezando a introducirse porque aun a pesar de que la Rima JB este año cumple 12 años, dentro de lo que es la historia de la poética prácticamente es el último segundo de la historia. Porque mientras que el soneto tiene varios siglos de historia, mientras que la octava o la octava italiana tienen varios siglos de historia, mientras que el Cégel se pierde en la noche de los tiempos, de cuando empezaron los trovadores
La rima JB tiene 12 años, entonces eso es, dentro de toda la historia de la poética, el último segundo. Sí, el último segundo, sí, claro. Sí. Y para ser, claro, y para ser el último segundo, perdón, ya le he dado 4 veces. Y para ser el último segundo de la historia de la poética mundial, se ha introducido muy bien, muy bien. Ahora realmente hay una red de embajadores a nivel mundial que me están ayudando, están colaborando conmigo para poder llevar la rima JB allá donde yo no puedo llevar. Y ahora, por ejemplo, un embajador que es una mujer, una embajadora que está muy activa, es María Herrera, que está muy activa en Argentina. Tenemos a Febe Juárez, que está también activa en México, y tenemos a Humberto, que está también en Colombia. Y ahora mismo, a través de una embajadora también, exactamente la de Brasil, con la tal Aline Bishop. Desde aquí un beso para todos los embajadores y un abrazo para todos los embajadores. Hemos acabado el primer concurso de rima JB en lengua portuguesa. Y eso es importante porque en lengua española hay concurso, yo creé el primero desde 2011. Luego se han creado, aquí en España se creó otro concurso, luego se han creado concursos en Ecuador, se han creado concursos en Colombia, se han creado concursos en México, unos siguen, permanecen en el tiempo, otros han sido 2, 3 ediciones, pero todos en español, hasta llegar este año que hemos hecho el primer concurso en lengua portuguesa, con lo que desde este momento, digamos, nos hemos introducido dentro del ambiente poético, no solamente portugués, sino de habla portuguesa, o sea, de Portugal, de Brasil y de muchos otros países que hablan, como la Guayana, hablan también en portugués. Y entonces es importante a la hora de poder internacionalizar más la rima JB y de poder llevarla a todos los ámbitos poéticos de todas las lenguas. Una ilusión mía, claro, como creador de la rima JB, es que claro, algún día podamos tener representantes en lengua inglesa, alemana, francesa. Sí, a nivel internacional. Claro, y que todos los poetas, al margen de conocer lo que todos conocemos cuando nos iniciamos, porque cuando te inicias en la poesía, pues siempre conoces lo mismo, conoces el soneto, es lo primero que te plantean cuando estás estudiándolo, o sea, el primero que te plantean el soneto, pues aparte de conocer las estructuras normales, que dentro de esas estructuras se pueda incluir de forma habitual la rima JB. Entonces eso es, digamos, la meta final, poder llegar a incluirla y si pudiera ser dentro del plan educativo reglado de todos los países, de España, de Francia, de Italia, o sea, sería ideal. En definitiva, igual que en otros colegios cuando dan literatura, no le dan para que hagan comentarios de libros de cualquier autor, tanto poético como literario, que ¿cómo es? JB. JB. Es JB, se llama JB. Sí, pues JB, yo a ver si sabía yo, pero a ver si meto yo la pata. Como tiene marca alcohólica, que el JB llegue también a las aulas, ¿no? Eso de que... JB en el buen sentido de la palabra. Sí, y el whisky JB nos gusta a mucha gente. Sí. Lo que pasa es que yo en ese punto siempre digo que el whisky no es JB, sino es JIB, es Jöstering and Brooks. Sí. Y se llama JB por aquello de que la mayoría de los descubridores, de los inventores, pues la gente que tiene a su alcance poder diseñar algo nuevo, pues le pone su nombre. Claro. Entonces yo le puse JB porque son las iniciales de mi nombre, J por Juan y B por Benito. Entonces JB. Y dio la casualidad que coincidió con el whisky. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que hay mucha diferencia, ¿no? El alcohol, la cultura, hay un abismo, ¿no? Ahí estamos. Y si lees un JB, tomate un JB, pues ya... También. Todo tiene su punto. Juan Benito, para finalizar, como se suele decir, un dicho que dice, el coser y el cantar es todo empezar. ¿Cuándo comenzó Juan Benito a decir,
cojo un folio, porque antes no había máquinas de escribir, y el folio y el bolígrafo, digo, voy a escribir. Pues, como digo, cuando me hacen esa pregunta, que me la han hecho varias veces, yo empecé en el colegio cuando eres, pues eres un crío y te gusta la chica que está en el banco de más allá. Y entonces a la chica que está en el banco más allá le haces una tontería, un pareado. Te quiero mucho porque no sé qué, no sé cuánto. No sé cuánto, sí. Entonces, esas cosas que normalmente en la mayoría de las personas mueren ahí, o sea, mueren pues en ese momento, o sea, no hay más allá. Sí. Pues en mí continuó. ¿Por qué? Pues porque me gustó la forma de rimar, me gustó la forma que tenía, me gustó la sonoridad. Y de hacer un pareado tonto para la chica de turno, pues empecé un poco yo de forma autodidacta a buscar información. Luego la información me gustó, llegué a la poesía clásica y ahí ya vi que tenía que estudiarla en serio y fue cuando tomé clases de los profesores que en ese momento tenían clases. De hecho, tengo incluso mi título que me acredita como bueno, pues no voy a decir poeta, pero sí que estudios de poesía, o sea, estudio de poesía. Entonces, yo ya acabé mis estudios y cuando acabé mis estudios y cuando ya pues realmente tenía esa base fuerte para poder hacer las cosas bien y no aquel pareado, ese pareado tonto que le haces a la chica de turnos, pues entonces empecé a trabajar lo que era la poesía. Y empecé a trabajar lo que era la poesía porque, como también digo muchas veces, una cosa es que tú estudies algo y otra cosa es que tú seas lo que estudias. Sí. Tú puedes ser, o sea, tú puedes estudiar mecánica, pero luego si realmente mancharte la mano de grasa no va contigo, no puedes ser mecánico. No puede ser. Entonces, para que, claro, entonces Sí. tiene que gustarte lo que hace y estar de acuerdo tu persona con lo que hace. Entonces, después de estudiar todo eso, yo empecé a plantearme si había un poeta dentro de mí. Porque si hay un poeta dentro de la persona, cuando hace un poema no sale como versos dispersos, como algo que lo lees y no tiene coherencia y dice, bueno, aquí realmente es que no sé lo que he leído. Sí, no sé ni lo que Claro. Entonces yo empecé a plantearme el hacer poesía. Y cuando empecé a plantearme hacer poesía, se lo di a leer, pues en un principio, pues a los profesores, que con algunos ya hace muchos años, eso ya acabó muchos años, pero mantengo relación y ahora más que profesor y alumno somos amigos y bueno, tenemos una muy buena relación. Y entonces me dijeron que sí, que continuara. Entonces yo hice caso, continué y los premios que tengo, que suman más de 40, más de 40, más de 50. Digamos que avalan el que realmente sí que hacía buena poesía, porque si no, no hubiera estado premiado en esa cantidad. Sí. Y luego, cuando ya, digamos, yo ya de alguna manera había visto que sí que había podido sacar el potencial que yo pensaba que tenía dentro, fue cuando dije, yo me planteé, pues, si todos los poetas o todas las personas que quieren ser poetas y estudian y tiran del hilo para ver o para ver qué estructura puedo utilizar, dije, aquí hace falta una estructura nueva, porque todo lo que estamos utilizando, como mínimo tiene 5 siglos. Sí, sí, Todas sí, las estructuras, claro, sí. mínimo 5 siglos. Y se sigue la de ahí, tradición de escribir de esa época, sí. entonces yo pensé, aquí hace falta algo, pero ahora hace falta algo nuevo. Luego no unir 2 estrofas y ya está, algo nuevo. Entonces fue cuando me puse a desarrollar la rima JB. Y la rima JB, cuando la liberé en 2009, realmente fue algo nuevo, porque no era unir unas estrofas cualquiera y ya está, sino que la última estrofa de las 4 que componen la estructura rima JB es el terzo, y el terzo es una estrofa de 3 versos que no rima como un terceto, sino que rima de una forma especial. El primer verso con el primer pareado, el segundo verso con el cuerpo monorrimo y el tercer verso con el segundo pareado, y eso de concatenar todo el poema dentro del mismo poema, nunca se había hecho en la poesía mundial. Y al no haberse hecho nunca dentro de la poética esa estructura, esa forma de rimar en la estrofa, eso era totalmente nuevo. Cuando yo vi que realmente era nuevo y que no era algo que era simplemente unir ahí 2 cosas,
fue cuando lo liberé. Y yo pienso que eso es también una de las cualidades que tiene la rima JB para que los poetas que llegan hasta ella, y día a día van llegando más poetas, es que es un no parar, día a día llegan más poetas, les guste, porque realmente tienen algo nuevo con lo que poder expresar y sacar todo lo que tengan dentro. Una pregunta ya para... Aquí nunca finalizamos, sino que decimos, ponemos un punto y seguido. ¿Qué hubiese pasado si esa nota que le escribió a aquella niña no le hubiese gustado a la niña? No, si a la niña me parece que no le gustó. Si a la niña me parece que no le gustó. Y aparte son de esos amores platónicos que tienes en el colegio, de que claro. No le roza ni el pelo. O sea. Ay, yo, no, a la niña le gustó, le hizo gracia y digo, ojalá me lanzo a escribir. No, que va. Ya digo, realmente es que no me acuerdo ni cómo se llamaba. O sea, no tengo ni idea, no me acuerdo. Ya, y ya digo, si realmente le hubiera gustado y hubiera sido, pues me acordaría, porque diría, no, es que Pepita de los Palotes fue... No, pero es que realmente ni me acuerdo, o sea, es... Bueno, digamos, fue mi musa la que me lanzó. No, pero no, o sea, ya digo, es que realmente me parece que ni le gustaría. Pero a quien le gustó fue a mí. Pues que es lo más importante. Claro. Lo más importante. Claro. Bueno, Juan Benito, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad... Salimos del pecho henchido de cultura, ¿no? De conocer nuevas formas de poesía, nuevos capítulos de la historia del mundo de los templarios, de las caballerías, de las órdenes militares. De verdad, esta entrevista ha sido pero muy, muy enriquecedora. Benito. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigo mío, por invitarme y bueno, pues ya sabes que me tienes a mano siempre para lo que necesites y gracias a todos los espectadores, a todos las personas que están aquí viéndonos, porque imagino que o espero que les haya gustado y les haya parecido interesante. Me han llegado varios mensajes diciéndome que estoy escuchando el tema de los templarios. Muy bien. Es que los templarios siempre es un tema que a todo el mundo le saca algo. Sí, vamos. A mí me enganchó con el cine, claro, que la ficción con la realidad es un abismo, ¿no? Que no es lo mismo ver una película que la hacen en plan comercial a lo que realmente es la verdadera historia. Sin querer meternos en muchas harinas para no tocar sensibilidades, digamos que la mayoría, por no decir todas, pero la mayoría de las películas, más películas que los libros, pero la mayoría de las películas históricas se desvían en ciertos momentos bastante de la historia. De hecho, hay películas que hacen coincidir a reyes que no han vivido en la misma época, que hacen coincidir un acontecimiento con un rey que los separan por 3 siglos. O sea, las películas hay que verlas como son, una película. Luego, si quieres saber algo más, o si te interesa algo más, o si tienes, no sé, ganas de saber qué pasó con este rey, o qué pasó con aquella batalla, o qué pasó con aquel... ves a un libro de historia, claro, un libro de historia que sea escrito, que esté escrito por una persona, por un historiador que esté reconocido, y mira ahí a ver lo que dice, porque las películas es que algunas después de verlas dices, Jesucito de mi vida, llévame ya porque... Bien, pues señor Juan Benito, pues tenemos que continuar con nuestra programación, a seguir con nuestra música de templarios y continuar porque todavía nos queda pues muchas cosas que una vez más encantado. Nos despedimos. Un placer. Igualmente, señor Juan Benito.